Ok, saludamos a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del YouTube. En este caso, quienes están en Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Panamá, Colombia y Venezuela. Y por supuesto algunos estados de este país. Estamos ahorita tratando de que nosotros como creyentes podamos entender la importancia tan grande que tiene el poder fundamentar, el poder crear, el poder desarrollar y el poder tener una identidad. Para algunas personas probablemente estos puntos no tienen gran relevancia dentro del desempeño de la vida cristiana, porque casi siempre pensamos que la vida cristiana solamente gira en torno a términos doctrinales o todo lo tocante a una vida de santidad, contraria al pecado. Y aunque eso es cierto, aunque nosotros como cristianos debemos estudiar nuestros fundamentos doctrinales, bíblicos, y también debemos fundamentar nuestra fe, y más allá de fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, también lo que es construir valores morales que nos permitan agradar a Dios con una vida santa. Todo esto sería prácticamente imposible y es inestable si no lo hacemos desde los aspectos fundamentales más importantes para la vida que nosotros queremos tener en relación al deseo de agradar a Dios. Porque yo creo que todos nosotros de alguna forma, al convertirnos a Cristo y al hacerlo de verdad, al nacer de nuevo, nuestro mayor anhelo es agradar a Dios. Una de las cosas que nos permite poder desarrollar todo esto, sin duda alguna, tiene que ver con el factor identidad. Y dése cuenta que le decía la semana pasada, es tan importante la identidad que Satanás logró ver a través del tiempo que lo único que podía afectar que una cultura pueda vivir dentro de otra cultura, indudablemente tenía que ver con el factor identidad. Todos recordamos que Israel vivió durante 450 años en Egipto, y usted sabe cuál fue el mayor problema que ellos tuvieron cuando finalmente lograron ser libres de Faraón y logran ir al desierto. ¿Cuál fue realmente el problema más grande que tuvo Israel en el desierto? No podemos decir que fue la falta de comida, porque Dios suplió alimento. Le pidieron maná y Dios les dio maná. Le pidieron carne y Dios les dio codornices. Tuvieron sed y el Señor proveyó, suplió el agua. Y prácticamente cada necesidad que hubo en el desierto, de alguna manera Dios se encargó milagrosamente de suplirla. Pero hubo un problema que los acompañó durante todos esos 40 años. Y el problema más grande que tuvo Israel durante 40 años de peregrinaje en el desierto fue sencillamente el problema de consolidar su identidad. De hecho, muchos autores bíblicos, cuando tocan este punto, dicen, Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de Israel. Cuando ellos fueron a construir el famoso becerro de oro, o cuando Aarón construye el becerro de oro, ¿cómo Aarón construyó esa imagen? ¿De dónde Aarón sacó todo lo necesario para construir el becerro de oro con el cual Dios básicamente reacciona en contra del pueblo? ¿De dónde sacó Aarón todo eso? De las prendas de oro que ellos traían. ¿De dónde? De Egipto. Entonces tenemos que darnos cuenta que todo el problema durante 40 años de peregrinaje en el desierto, que fue tan grave a tal punto que llegó un momento cuando Dios los hizo vagar durante 40 años y Dios dijo que ninguno de ellos, esa generación, no entrarían a la tierra prometida. Y las palabras literales que usa Dios al referirse a ello era prácticamente que estaba hasta aquí. Él le dice, ya me han tentado 11 veces. Y en ese momento era cuando había enviado a los 12 espías a reconocer la tierra prometida. Y Dios dice, ya.
ninguno de estos entrará en mi reposo. Y tal cual, hasta que no murió el último, a excepción de Josué y Caleb, Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué Dios hizo que una generación, prácticamente una generación, pereciera en el desierto? Para que quedara esa identidad de Cristo que ellos tenían. Porque Dios estaba acabando, Dios estaba destruyendo una identidad corrompida que ellos tenían, una identidad que habían ligado. Ellos tenían un sincretismo. Y aun y cuando ellos eran libres, ellos en su corazón seguían siendo esclavos. Sucede otro caso parecido que lo estudiamos la semana pasada, cuando finalmente se da la primera diáspora del pueblo judío. Israel, recuerden que Israel tiene a Salomón como el último rey del Reino Unido. Luego de la muerte de Salomón, el reino se divide y vemos que hacia el norte se va la nación, o se va el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y hacia el sur se va el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. El reino de Samaria cae prácticamente por los asirios. Los asirios invaden y de alguna forma desaparece. De allí el famoso problema que los judíos, reino del sur, y samaritanos no se trataban, y fue lo que dijo Jesús cuando la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me dices dame de beber cuando judíos y samaritanos no se tratan? Este es un problema que viene desde la invasión de Asiria a Samaria, cuando el reino se divide. Queda entonces el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, o lo que se conocen hasta el día de hoy, lo que se conoce como la única tribu reconocida del pueblo de Israel, que es la tribu de Judá. Por eso es que los israelitas, aunque ellos se llaman el Estado de Israel, hay entre ellos mismos un rechazo al Estado de Israel, porque ellos no son en pleno las 12 tribus de Israel. Cuando usted se refiere a ellos, se refiere como los ¿qué? Como los judíos. ¿Por qué son los judíos? ¿Por qué no son Israel? Porque la única tribu que logra sobrevivir fue la tribu norteña, la tribu del norte, perdón, la tribu del sur, porque la tribu norteña, Samaria, cae con los asirios y queda solamente Jerusalén, capital, y Judá como la única tribu que se unió, por supuesto, a Benjamín. Cuando Nabucodonosor invade Israel, se da la primera diáspora del pueblo judío. Ellos salen de su tierra y durante 70 años viven cautivos en Babilonia. Y luego vinieron el resto de los imperios que cambiaron. Vino luego el imperio medo-persa. Y durante todo ese tiempo pasaron 70 años para que ellos tuvieran que regresar. Durante esos 70 años, Satanás sabía que Israel, por profecía, tarde o temprano volvería. Porque de hecho en el libro de Jeremías, la profecía decía de forma directa, Dios le dice a Jeremías: di al rey de Judá que se entregue en manos del rey de Babilonia, porque si no lo hacen, simplemente ellos lo van a invadir. Y tendrán, creo que eso es el capítulo 29 de Jeremías, y estarán 70 años fuera de su tierra. Pero 70 años más tarde yo los recogeré y los haré volver. Cuando ellos regresan 70 años más tarde, ¿sabe cuál fue todo el trabajo que hizo Satanás durante esos 70 años? Tratar de destruir la identidad de un pueblo, haciendo que ellos vivieran dentro de otro pueblo y no permitiendo que esa convivencia los mantuviera a ellos de la misma forma. Por eso le decía, apenas comenzamos a leer el libro de Daniel, nos encontramos con 4 personas que eran Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar. Sin embargo, dése cuenta la identidad tan clara que tuvo Daniel, que hasta el día de hoy usted habla de Daniel y todo el mundo sabe quién es Daniel. Y a pesar de que podemos hablar de los muchachos que fueron al horno de fuego, todo el mundo identifica a los 3 amigos de Daniel no con su nombre real. Los identifica con el nombre que les dieron en Babilonia. Porque Satanás logró entender que si él destruía su identidad, prácticamente ellos serían un pueblo con inestabilidad. Mire, cuando un pueblo no tiene identidad, es un pueblo inestable. Y como yo le decía, existen, al hablar de identidad, existen muchas connotaciones o existen
la manera de ver la identidad en varios matices, porque está lo que es la identidad sexual. ¿Usted sabe por qué Satanás, o cómo ha hecho Satanás para tratar de levantar una bandera en el mundo que está teniendo un auge increíble con el tema de ideología de género? ¿Sabe qué está trabajando Satanás en las personas? La identidad. Es todo el problema. Ahora resulta ser que los científicos, o una buena parte de ellos, han dicho que la persona genéticamente antes de nacer tiene una condición sexual que no tiene que ver con cómo se percibe. Perdón, que no tiene que ver con cómo se percibe exactamente, sino que es su condición sexual. Entonces las personas comienzan a crecer y ellos no son lo que deben ser. Ellos son como se perciben. Entonces, si yo, que tengo un cuerpo masculino, que tengo una voz masculina, que tengo características masculinas, pero yo me percibo una mujer, no importa, es como yo me percibo. En eso se basa la ideología de género. Ahora hay una cuestión del transexualismo, pero yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de leer o de ver. Yo lo he hecho recientemente. También está, ¿cómo es que se llama, Mayela? Transanimalismo, ¿es que se llama? ¿Ah? No. En Europa hay personas que ellos se perciben como perros dálmatas. Y ellos, después que llegan del trabajo, se ponen un atuendo, se meten en una jaula y ellos dicen que son perros dálmatas, encerrados en el cuerpo de una persona. Comen comidas para perros. Búscalo en internet y se va a dar cuenta que se ponen como una especie de traje de plástico. Hay una persona que metieron presa recientemente porque hay un hombre que tiene 52 años en Europa. Transespecie. Lo de los animales se llama transespecie. No importa lo que usted sea, si usted se percibe como un perro, usted es un perro. Y el mundo tiene que aceptar legalmente que usted es un perro. Y lo pueden meter preso si usted no identifica a esa persona como un perro. Pero en Europa hay un caso bien interesante porque en un daycare metieron preso a un señor porque resulta ser que en ese daycare hay un hombre de 52 años que se percibe como una niña de 5. Y él estudia en el daycare vestido de niña y el tipo es un viejo de 52 años. ¿Saben a quién metieron preso? A un padre que reclamó porque su hija o su niña estudiaba con un loco como ese. Y resulta ser que a quien meten preso es al que está reclamando los derechos de su hija. Entonces usted tiene una idea el poder que tiene la identidad. Porque todo lo que Satanás hace para tratar de destruir un sistema es a través de la identidad. Y todo lo que Satanás hace para construir un sistema diabólico también lo hace a través del tema de la identidad. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, porque todas las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Cuál fue el reclamo constante que le hizo Dios en Deuteronomio a su pueblo cuando iban a la conquista de la tierra prometida? ¿Cuál fue el reclamo? La advertencia, el reclamo constante, e incluso la razón por la que Salomón prácticamente se convierte en el rey que al final de sus días fue desechado por Dios. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que el problema era, cuando vayan allá, no se adapten a las costumbres de los pueblos que están allí, no piensen como ellos, no adoren sus imágenes, porque vanidad son las costumbres de los pueblos. Dios siempre trató de preservar como algo tan importante el factor y el tema de la identidad. Para nosotros el tema de la identidad es, bueno, está bien o está mal, pero sabe que bíblicamente es un tema sumamente importante. Porque todo el problema de la homosexualidad, del lesbianismo, todo el problema de una sociedad radica básicamente en su identidad.
Y como decía, existe identidad sexual. No es como yo me percibo. Olvídese de eso. Es lo que yo soy. Y a mí me gustó mucho el ejemplo que alguien puso hace días porque decía, si usted descubre una momia de yo no sé cuántos miles de años, usted sabe si la momia fue hombre o fue mujer por su ADN. Quizás nadie va a saber si la persona era homosexual o no, pero su ADN, su genética decía lo que era. ¿Se acuerda cuando le venía hablando de lo que es la legitimidad y la legalidad? Porque la identidad del individuo está conectada a la legitimidad de cada persona. Dios solamente legitimiza, Dios solamente reconoce, Dios solamente respalda, Dios le da soporte a todo lo que tiene identidad. ¿Qué es la Biblia? ¿Un libro de qué? De muchas cosas. Un libro de historia, un libro de matemática, un libro de geografía. La Biblia está llena de todo, pero por encima de cualquier cosa, aunque su mensaje principal es la salvación y es Cristo, la Biblia es un libro que mantiene como una línea muy precisa la identidad. Desde el primer momento, cuando Dios le dice a Abraham que hiciera lo que iba a hacer posteriormente, la característica identificativa de una nación por generaciones. El pacto de la circuncisión. Para nosotros el pacto de la circuncisión puede ser simplemente una característica de un pueblo, pero para ellos no. La circuncisión es la característica determinante de la identidad de toda una nación. De hecho, si cualquiera de las personas que está aquí, mire lo que es el tema de la identidad, si cualquiera de ustedes quisiera hacerse prosélito, todos sabemos lo que es prosélito, ¿verdad? Levante la mano el que no sabe lo que es prosélito. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene y dice que hubo aquel alboroto y dice todos los residentes aquí, judíos y prosélitos. Un prosélito es un colombiano, un venezolano, un puertorriqueño, un cubano, un chino que se convierte al judaísmo. Eso es un prosélito. Es decir, un prosélito es una persona de cualquier cultura que decide ser judía. Pero ¿sabe cómo hace una persona para hacerse prosélita? Para hacer un proselitismo judío. Se tiene que hacer el pacto de la circuncisión. Porque es la identidad de una nación. Ninguna persona puede ser judía, sea que nació de padres judíos, sea que nace en Israel, o sea que viene de cualquier cultura y se hace judío. Ninguno puede ser judío si no tiene el pacto de la circuncisión. Wow, entonces tú logras entender el poder que tiene la identidad. ¿Sabe cuál es el comercio de comida rápida más grande del mundo? No me lo diga porque no le vamos a hacer publicidad. Pero si usted sabe cuál es, escríbame. Yo cuando fui a Israel, mire lo que es la identidad. Todos los que me conocen saben que yo tengo graves problemas para comer porque yo soy lo que llaman, yo soy mala boca. Yo no como de todo. Es raro que a mí me guste algo. Yo creo que yo le como a mi esposa porque ella sabe lo que a mí me gusta y a mí me gusta lo que ella me hace. Pero del resto yo tengo problemas para comer. Pero ¿sabe cómo yo resolví mi problema en Israel, allá del otro lado del mundo? Con McDonald's. ¿A que no sabe cómo sabe una hamburguesa en McDonald's? Igualito a como sabe aquí. ¿A que no sabe cómo es el logo de McDonald's en Israel? A la final dije McDonald's. ¿A que no sabe cómo es el logo? Es igualito. Tienen los mismos combos. Ellos les pueden sumar por países variaciones que les suman al menú, pero sus características son el mismo establecimiento, igualito en todos lados, el mismo color, las mismas papas, incluso Ray Kroc,
el creador. Recuerda que McDonald's no nace de Ray Kroc, sino que nacen de dos hermanos que eran Dick y Maurice McDonald. Luego Ray Kroc compra el concepto McDonald's y una de las cosas interesantes es que él inventó una maquinita para que cada hamburguesa tenga, al tú apretar, la misma cantidad de salsa y la misma cantidad de mostaza. Todo es igual. ¿Por qué usted cree que ha triunfado en el mundo entero? Porque ellos tienen algo que ha logrado trascender, que se llama identidad. Nunca va a encontrar un establecimiento de esto que venda burritos, arepas. Ellos tienen su menú principal. Hacen algunas variaciones por temporada, pero ese es su menú principal. La ropa de los que atienden es la misma aquí, en Venezuela, en Roma, en Israel. Es la misma ropa, es el mismo concepto de comida, porque la identidad es lo único que logra hacer que algo pueda multiplicarse siendo homogéneo y siendo igual. Cuando Dios piensa en la identidad, es porque Satanás sabe que la única forma de poder llevar en avance su plan diabólico es destruir la identidad de un pueblo y construir la identidad corrompida de las tinieblas. Hay sistemas multiniveles como, por ejemplo, voy a tener que nombrarlos, pero a manera de ejemplo, Amway, Herbalife, Natural Sunshine, Renaware, For Life. ¿Sabe cuál es la característica del éxito de este tipo de empresas? La identidad. Hable con alguien de Amway de China y alguien de Amway de Colombia. El mismo concepto. Variación. La moneda. Los mismos productos. Los mismos talleres. ¿O no es así, Roger, con Herbalife? Es lo mismo. ¿Por qué estas empresas tienen éxito? Porque ellos logran constituirse en uno de los principios más poderosos de crecimiento que se ha descubierto, que no lo inventó el diablo, ni lo inventamos nosotros, ni lo inventó McDonald's, viene de Dios. Dios logró darse cuenta que para que un pueblo pueda preservarse en el tiempo, debe ser un pueblo que conserve un perfil característico que se llama identidad. Recuerda cuando vimos la clase de un mismo idioma. ¿Qué fue lo que hizo que el mundo se diseminara por todos lados en distintas naciones después que todos estaban en un mismo lugar, que era donde se construyó la Torre de Babel? ¿Por qué ellos, dice la Biblia, que cuando Dios descendió y los vio, dijo, confundámosles y cambiemos su lengua? Porque ahora el pueblo es uno. Oiga bien, cuando la gente logra tener un mismo idioma, no me estoy refiriendo al español, al inglés, cuando la gente aprende a identificar, a tener una característica, llámela musical, llámela en la predicación, esa identidad logra conformarse. Es cuando un pueblo se convierte en una unidad monolítica. Y cuando eso ocurre, mire lo que dijo Dios, descendamos, confundámoslo, porque el pueblo ahora es uno, y si no lo hacemos, nadie les hará desistir de lo que han comenzado. Dios estaba diciendo que la identidad tiene tanto poder que aun y cuando los propósitos sean malos, cuando se consigue, no hay forma de detenerlo. El mundo lo ha usado, las empresas multinacionales lo han usado, las empresas de comida rápida lo han usado, y la iglesia de Jesucristo. Consideramos que aquí la vida puede ser light, yo no. Por eso es que usted incluso cuando analiza los ministerios grandes en el mundo, los ministerios que tienen peso mundial, le puedo mencionar varios, ellos tienen también algo característico que los identifica en cualquier lugar. ¿Sabe cómo se llama eso? Identidad. Por eso fue que cuando Sadrach, Mesach y Abednego, que ese no es su nombre, cuando entran a Babilonia, lo primero que hizo Babilonia fue querer cambiarles el nombre. Porque
Babilonia, que representa el sistema, Nabucodonosor, que representa el príncipe de este siglo, dijo: si logro cambiar su identidad, no importa cuántas veces regrese, ellos ya estarán contaminados por lo que yo les voy a establecer. Y todo el problema que tuvo Daniel en el capítulo 1, verso 8, fue un problema de identidad. Recuerda Daniel capítulo 1, versículo 8. El rey Nabucodonosor mandó a traer de Jerusalén los príncipes y los llevó a su casa. La peor humillación que podía sufrir un judío era convertirse en esclavo o sirviente de un pagano, por la cultura de identidad que tiene la nación judía. Nabucodonosor, para humillarlos, no solamente mandó a traer judíos para que le sirvan en su casa, sino que dice la Biblia que mandó a buscar los mejores e hijos de príncipes de Israel. Los trajo y los puso a su servicio. Luego que los pone a su servicio, da una orden. Les cambia el nombre. Y luego que les cambia el nombre, dice: ahora ellos no pueden comer lo que por generaciones, por un contexto de identidad siempre han comido. Ahora tienen que comer lo que yo les voy a imponer que tienen que comer. ¿Se da cuenta cómo el juego de la identidad comienza a cobrar fuerza? Y dice la Biblia en el capítulo 1, verso 8, y Daniel propuso, ese es el tema de Daniel. Daniel logró mantenerse vigente en el reino de Babilonia por una cosa. ¿Qué cosa? Identidad. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino de que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, ¿por qué? Porque Daniel tenía que decidir empezar a tomar el vino del rey, empezar a comer nada más y nada menos. Oiga esto, a Daniel se le estaba sugiriendo comer la comida que le ponían en la mesa al mismísimo rey Nabucodonosor. ¿Qué había en la mesa del rey? Recuerde que Nabucodonosor no era rey de una nación. Nabucodonosor era emperador de un imperio. ¿Cuál es la diferencia? Que el rey de una nación es el monarca de un país, pero un emperador de un imperio es el monarca de un imperio que ha logrado dominar muchos países. Que si usted me dice la comida del rey de Etiopía es buena, la comida del rey de Babilonia era mejor porque era la comida que estaba sobre todos los reinos existentes en aquel entonces. Es decir, la gente piensa que la mejor carne del mundo es la carne o la parrilla argentina o uruguaya, pero en la mesa de Nabucodonosor había mejor carne. Ellos le buscaban la mejor carne, tenía el mejor vino, tenía los mejores manjares, frutas, todo. Y a Daniel se le estaba obligando a comer la comida del rey. Ahora, ¿usted cree que la comida del rey era mala? ¿Y por qué Daniel no la quería comer si era mala? Pero ¿dónde estaba la contaminación si la comida no era mala? Es la misma carne que le iba a comer como judío. Porque seguía obediendo, sería seguir obediencia hacia lo que, a su identidad. Pero ¿dónde estaba el problema? Yo insisto en la pregunta porque el tema es, pero es carne. El tema era, ahí está el tema de la identidad, que todo lo que el rey tenía en su mesa, por exquisito y rica que fuera, era comida dedicada a dioses paganos. Y eso iba a afectar por completo algo que en la identidad generacional de una nación Daniel no podía aceptar. Todo trasciende al tema de la identidad y vemos cómo Daniel no solamente logró sobresalir, sino que se logró mantener en medio de este tiempo. Vea lo que le voy a decir y si puede escribir esto, hágalo, porque es importante. Las personas sin identidad buscan canalizar sus esfuerzos y servicios en ciertas actividades relacionadas a la iglesia, pero no en la iglesia. ¿Entendió lo que le quise decir? Se lo voy a volver a leer.
Las personas sin identidad buscan canalizar sus esfuerzos y servicios en ciertas actividades relacionadas a la iglesia, pero no en la iglesia. ¿Quién entiende lo que acabo de decir? Porque tenemos en nuestras iglesias muchas personas sin identidad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Yo voy a la iglesia, pero a mí lo que me gusta es el grupo de adoración. Yo voy a cantar. Yo estoy relacionando todo esto y mis esfuerzos los estoy canalizando en el ministerio de adoración. Pero yo no me quiero involucrar con iglesia. Yo quiero es cantar porque me gusta cómo cantan. Teatro, yo me voy a meter en teatro. Yo me voy a meter en danza. Yo me voy a meter en protocolo. Y sin darse cuenta, dentro de las iglesias, cuando no se entiende lo que es la identidad, se comienzan a crear brazos independientes a la misma iglesia. ¿Qué son brazos independientes? Personas que están aquí porque tienen un amigo, porque tienen un compañero, porque les gusta, pero yo no me quiero comprometer. Y como yo no me quiero comprometer porque hoy estoy aquí y mañana, como no tengo identidad, voy a estar en otro sitio. Recuerde que las personas sin identidad no son leales a nadie. Bueno, sí son leales a alguien, a ellos mismos. Ellos nunca logran conectarse del todo, porque ellos siempre son pasajeros en tránsito. Entonces, cuando una iglesia tiene problemas, ellos se van. Cuando la iglesia está bien, ellos regresan. Cuando ellos nunca tienen un sentimiento profundo de compromiso, porque su compromiso va en línea a su beneficio. Yo estoy comprometido en la medida que yo me siento beneficiado. Y estoy beneficiado en la medida que hago lo que quiero o en la medida que yo de alguna manera logro sentirme cómodo con lo que está pasando. Y esto es un peligro tan grande que vea, Satanás trabaja precisamente la identidad para que los ministerios no logren fundamentarse ni establecerse. Las personas sin identidad buscan canalizar sus esfuerzos y servicios en ciertas actividades. ¿Y ellos cómo se sienten? Ellos se sienten bien porque dicen, yo estoy en protocolo. Yo sirvo a Dios en protocolo. Yo sirvo a Dios en el ministerio de danza. Yo sirvo a Dios en el ministerio de teatro. Pero esas personas nunca crecen. Pueden estar llenas de mucho talento, pero nunca crecen. Porque nunca son parte del propósito eterno de Dios. Y ya le voy a explicar por qué. Creando brazos independientes de la iglesia local, tratando de evitar una relación directa con figuras de autoridad bíblicas. En el caso del pastor, yo estoy aquí porque me gusta el ministerio de oración, pero yo evito cualquier conexión directa con la figura de autoridad que Dios estableció en una congregación. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Y entonces es cuando surgen los famosos movimientos paraeclesiásticos. Yo he tenido muchos problemas con los ministerios, lo que la gente llama ministerios, que no son ministerios nada, pero de esa forma le damos como una sensación de ser muy espiritual. Pero mucho de lo que la gente llama ministerios no son ministerios ni 8 cuartos. Son movimientos paraeclesiásticos. Y le voy a explicar por qué nunca son estables y Dios no puede bendecir a alguien dentro de este tipo de estructura. Aunque ellos consideran que como están en un ministerio de la iglesia, está bien. Pero su crecimiento espiritual siempre se va a ver limitado porque ellos nunca van a poder dar un paso a poder fundamentar una identidad. Vea lo que le voy a explicar. Se crean brazos independientes de la iglesia local, tratando de evitar una relación directa con figuras de autoridad bíblicas, eclesiásticas, justificando su amor y servicio para Dios. Que yo amo a Dios. Y yo cantando sirvo a Dios. Eso no está mal. Puedes hacerlo y Dios lo va a recibir. Pero tú estás condenando tu vida a nunca poder crecer y nunca poder desarrollarte. Nacen ministerios paraeclesiásticos en diferencia al fundamento divino de Dios, que son los ministerios, o es el fundamento eclesiástico. La palabra eclesía viene de iglesia. ¿Qué es un ministerio paraeclesiástico? ¿Han oído alguna vez esta frase? Paramilitar.
paramédicos. Vladimir creo que fue paramédico o es paramédico, ¿no? ¿Por qué no es médico sino paramédico? ¿Por qué no es médico? ¿Por qué no es militar sino paramilitar? Algo alternativo, pero no goza de la oficiabilidad ni tampoco goza de la legalidad. Tiene una legalidad, entre comillas, pero tú no puedes decir que un paramédico puede operar porque no es un médico. Un paramilitar tiene armas, tiene uniforme camuflajeado, pero no es un militar. Nuestras iglesias, cuando no constituyen de forma normal ministerios, se desarrollan entonces los movimientos paraeclesiásticos, donde la gente canaliza su fervor y deseo de servir a Dios, obviamente por tratar de evitar convertirse en personas que puedan crecer en el tiempo para el servicio de Dios y puedan convertirse en instrumentos más allá de simplemente cantar, tocar, hacer teatro, recibir a alguien en la puerta. ¿Por qué? Porque todo, oiga esto, todo lo que viene de Dios, todo le fue entregado a la iglesia. No a los movimientos. En Venezuela yo he tenido, y en esto yo hablaba con el pastor Miguel, y aquí está Yadira y Leoncio, que son de Venezuela, no sé si ellos recordarán, pero en Venezuela siempre hemos tenido algo que se llama la red social. La red social es un movimiento, no es eclesiástico, es un movimiento paraeclesiástico. Opera dentro de la iglesia, pero no es la iglesia. El grupo de oración es un movimiento paraeclesiástico. Opera en la iglesia, pero no es la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? El ministerio de teatro, imagínense los nombres que le damos, el ministerio de teatro, es un movimiento paraeclesiástico. Opera en la iglesia, pero no es la iglesia. No sé si logro explicarme la diferencia entre una y otra. Ok. Entonces, ¿qué ocurre cuando un ministerio paraeclesiástico, como es el ministerio de oración, de pronto surge una banda musical? Porque encontramos allí que hay excelentes músicos y hay gente que toca, que canta, y surge una banda que se llama ayúdenme con un nombre, por favor. ¿Ah? Ajá. Pasa que como muchos realmente se llaman así. Entonces surge la banda Torre Fuerte. Muchas de esas personas a veces ni se congregan, pero ellos sienten que ellos están agradando a Dios porque están sirviendo en lo que les gusta hacer. Pero la limitación que tienen es que nada, oiga esto, ni porque usted le dé comida a los pobres, ni porque usted dé su cuerpo a quemar. Estoy hablando precisamente de 1 Corintios capítulo 13, porque la Biblia establece de forma pertinente dónde están derramadas las bendiciones de Dios y en qué dirección. Y por supuesto vamos a leerlo en Efesios capítulo 1, verso 19. Y preste mucha atención porque si usted desea entrar en bendición, debe entender que la iglesia es un sistema de principios espirituales. Y hay una aplicación interpretativa, no es la interpretación. Cuando veamos hermenéutica lo voy a explicar qué quiero decir con que no es la interpretación, pero es una aplicación interpretativa, que es otra cosa. Yo puedo darle una aplicación interpretativa a un pasaje sin decir que eso es lo que quiere decir el pasaje, pero puedo tomarlo para darle una característica que me permite explicar con claridad algo. Hay una aplicación interpretativa en el Salmo 133 que dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre, ¿qué cosa? La cabeza. La Biblia está diciendo que todas las bendiciones de Dios,
todas deben llegar en un organismo y deben comenzar a bajar por la cabeza. No hay forma que usted pueda escapar de eso. Y repito, aunque no es el versículo que le da la interpretación real, es una aplicación interpretativa. Ahora vea por qué le estoy citando el Salmo 133 y vamos a leer Efesios 1:19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Levanten la mano los que creen. Ok. Según la operación del poder de su fuerza. Fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Cuando Cristo resucitó de los muertos, resucitó porque la fuerza de Dios operó en él y le levantó de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo, diga conmigo, todo, nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo esto le fue dado a Jesucristo. Dominio, poder, autoridad, señorío, sobre todo lo que se nombra, no solamente en este siglo, incluso en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y agarró a Cristo, o Cristo fue tomado, Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas al ministerio de adoración, al ministerio de teatro, al ministerio de protocolo. ¿A quién le fue dado todo? ¿Entiende entonces cuando surgen estos movimientos paraeclesiásticos que creen que porque de alguna forma están sirviendo y a veces no? Tienen éxito porque recuerde, usted me va a preguntar, pastor, pero yo conozco grupos donde la gente se salva. Eso siempre va a ocurrir porque Filipenses lo explica de forma clara. Filipenses, o Pablo en su carta a los Filipenses dice, unos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, no de buena voluntad. Y aunque esto añada aflicción a mis prisiones, dice Pablo, yo me gozo. Es decir, Pablo está diciendo, eso no es correcto. Pero al final él decía, pero aunque esto añada aflicción a mis prisiones, yo me gozo porque el nombre de Cristo es anunciado. En pocas palabras, lo están haciendo mal, pero la gente igual se va a convertir porque Dios va a permitir que la salvación llegue al que tenga que llegar. Pero ellos lo están haciendo mal y están fuera de todo orden de bendición. ¿Por qué? Porque Dios estableció un solo medio a través del cual manifestar su autoridad, su poder, su señorío y sus bendiciones. ¿Cuál fue? La iglesia. No, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo canto en un ministerio de adoración que todo fue dado a la iglesia. El grupo de protocolo es bendecido cuando ese grupo de protocolo entiende que no es una iglesia dentro de una iglesia, sino que es parte de la iglesia. Cuando surgen movimientos paraeclesiásticos, es cuando ya estos movimientos se hacen fuertes y no logran entender que la bendición fue dada a la iglesia. Y era el ejemplo que les iba a poner. Toda la vida en Venezuela, en mi iglesia, siempre hemos tenido con la red, problemas con la red social. Cuando ya empieza a crecer, que la gente, y yo soy pro, yo me considero, hermano, en el buen sentido de la palabra, un luchador social, pero no izquierdista. ¿Qué le quiero decir un luchador social? A mí me gusta la ayuda social, a mí me gusta participar en que las personas que tienen necesidad sean atendidas. Yo creo en eso. Creo en que como cristianos debemos hacerlo. Pero yo no estoy confundido pensando que porque yo reparto comida, porque yo tengo una actividad X, puedo caminar aparte de la iglesia. Porque todo fue dado a la iglesia. Todo le fue dado a la iglesia. Nada le fue dado ni al ministerio de adoración, ni al ministerio de protocolo, para que el ministerio de protocolo, el ministerio de teatro, el ministerio de danza pueda disfrutar de todas las bendiciones que vienen de Dios. Tienen que estar conectados,
no como un movimiento paraeclesiástico. Tienen que ser parte en autoridad, en señorío, en función de una iglesia. Cuando esto comienza como a caminar independiente, es cuando empiezan a operar espíritus de confusión, y los que tienen muchos años en el Señor hemos visto cuántos problemas se generan detrás de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque todo fue dado a la iglesia. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Tipo de identidad. Está la identidad por arraigo. La tienen los nacidos en casa. Está la identidad por conveniencia. Yo estoy aquí porque me gusta, pero cuando ve algo mejor que me ofrezcan, sigo. Está la identidad por afinidad. Me siento bien, me gusta, pero no me quiero comprometer. Ahora, la identidad, y voy a terminar con esto, ya se nos fue la hora. La identidad descansa sobre ciertos factores que lo constituyen. ¿Ok? Hay ciertos factores que constituyen la identidad. Antes de explicarle cuáles son esos factores, recuerde que la iglesia debemos siempre visualizarla de tres maneras. ¿Qué dice Leoncio? No, pastor, que usted dijo tres tipos de identidad: afinidad, Arraigo, conveniencia, afinidad. Ok. La iglesia siempre debe ser vista de tres formas a la luz de la Biblia. Una, la iglesia como cuerpo místico de Jesucristo en la tierra. Cuando decimos, porque Cristo viene a levantar su iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál? ¿La de Miami? ¿La de...? ¿Pero a qué iglesia se refiere entonces? El cuerpo místico de Jesucristo. Lo que podríamos definir como la iglesia universal. Chinos, colombianos, venezolanos. Esa es la iglesia como cuerpo místico. Hay otra forma de visualizar la iglesia a la luz de la Biblia. Cada individuo es la iglesia, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Esa es la otra forma en la que la Biblia identifica iglesia. Hay una tercera forma de ver la iglesia, que es la que explica Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Es la otra forma de visualizar la iglesia, que es cuando Pablo dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿A qué iglesia se refiere ahora aquí en este versículo? Ya hablamos de la iglesia como cuerpo místico de Jesucristo. Yo como individuo soy la iglesia, pero en Primera de Timoteo 3:15 se hace referencia a una tercera forma de expresión, que es la iglesia como congregación local. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, no le está diciendo, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No está hablando de la iglesia universal, tampoco le está hablando de él como persona. Ahí le está hablando la iglesia local. Las 7 iglesias del Apocalipsis eran iglesias locales ubicadas en cada ciudad. Esta es la iglesia local. Probablemente aquí donde podría aplicar el texto de Timoteo 3:15, si tardo, sepas cómo debes conducirte. Pablo le explicaba a Timoteo que él debería saber que dentro de la iglesia local también hay una forma de conducirse. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, así lo llama, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok. La identidad se fundamenta en los siguientes aspectos. Para que una persona pueda desarrollar identidad, debe haber un lugar, personas, ideas igual mensaje, nombre, que es lo que se llama ahorita identidad corporativa, esencia, el basamento estructural que sostiene una visión, y finalmente la visión. Es decir, cuando yo le digo a usted lo que es identidad, usted dice, pastor, ¿y qué quiere decirme con ministerio eclesiástico, para eclesiástico? ¿Qué quiere decir con identidad? La identidad solamente se da cuando tú dices, yo tengo
mi iglesia, y mi iglesia queda en un lugar. Las personas, me siento bien porque las personas de mi iglesia son con las que yo identifico mi forma de servicio a Dios. La idea o el mensaje. Si usted va a algunas iglesias se va a dar cuenta que no son malas, pero quizás el mensaje es más dado, no lo voy a mencionar como algo malo, independientemente de que estén de acuerdo o no, pero usted va a ir a la iglesia donde usted va a ver que desde que entran están reprendiendo al diablo hasta el momento que salen. Todo es diablo, todo es diablo, todo es diablo, todo es demonio. Es el mensaje de la iglesia. ¿Ok? Es la idea principal. Es la característica y uno se identifica, oye, me gusta esta iglesia. Yo me acuerdo que en Venezuela había una hermana que le decían la hermana que reprende. Porque a ella le gustaba vivir reprendiendo. Y este tipo de personas van a una iglesia y para ellos el mensaje de vivir reprendiendo, de ver al diablo en todo, es el mensaje. Como hay iglesias que usted va a ir, a lo mejor el mensaje principal es un mensaje de prosperidad. Y lo que están hablando siempre es de dinero. Ojo, no estoy descalificando ningún mensaje porque creo que existe una iglesia para todo el mundo. Pero dése cuenta que tiene que ver con la identidad. Hay gente que se identifica con esas iglesias donde todo el tiempo están pidiendo plata y pidiendo plata. Bueno, eso están identificados con el lugar, las personas, la idea o el mensaje, el nombre. ¿Cómo se llama tu iglesia? Mi iglesia se llama Renuevo. Mi iglesia se llama Mar. ¿Y qué es eso de Mar? Ministerio de Adoración y Restauración. La esencia, que es prácticamente lo que a ti te hace sentir a gusto en la iglesia. Entonces, mi iglesia es así. En mi iglesia la gente es seria. A mí me gusta la gente seria. No me gusta que me estén abrazando ni me estén besando. Hay gente así. Hay una hermana que venía aquí que me decía, mire pastor, cuando usted mande a abrazar, yo me salgo. A mí no me gusta esa abrazadera. Bueno, no le gusta. Pero hay otros hermanos que dicen, ay pastor, usted tiene tiempo que no manda a abrazar a la gente. Les gusta. Eso es lo que se considera la esencia. Es decir, lo que a ti te gusta del ambiente en una iglesia. Y finalmente la visión, que es la característica que determina la misión en una congregación. La identidad de los nacidos en casa, obviamente es diferente, y como les decía hace rato, está la identidad por arraigo, la identidad por conveniencia y la identidad por afinidad. Finalizo. Quise decir en esta clase que ser parte del grupo oración es malo. No. Que ser parte de la red social de repartir comida es malo. No. O que ser parte del ministerio de teatro es malo. Eso es malo. Pero recuerde que cuando esto comienza a fortalecerse y se desconecta de una iglesia, comienza a convertirse en un movimiento paraeclesiástico. Y muchas personas canalizan su deseo de servir a Dios allí con el simple propósito de nunca conectarse con la iglesia porque a lo mejor no quieren sentirse comprometidos. En Venezuela pasa, ¿verdad, León? Si hay gente que se mete de repente en teatro y tú lo ves que ellos son de teatro. Y el día que el líder de teatro se va, ellos no les interesaba iglesia, se fue el de teatro. Hay gente que está en el ministerio de adoración, pasa en Venezuela, y se fue un líder de adoración. Ellos, ¿qué iglesia y qué 8 cuartos? Mi líder es fulano. Y este tipo de personas nunca crecen, porque nunca se conectaron con la fuente. Ellos desarrollan más compinchismo que identidad. Y nuestras iglesias a veces se llenan de muchos compinches y no de gente con identidad. ¿Hay alguna pregunta para finalizar? Y no está mal que uno tenga amigos dentro de la iglesia, es una bendición. Pero yo debo tener identidad. No está mal que yo participe en una red o un ministerio, como lo quieran llamar, pero yo debo tener identidad. Pero a veces las personas se integran a redes internas o a ministerios, como lo quieran llamar, y lo hacen porque nunca tienen una identidad clara como cristianos. Y esas personas, créanme, nunca crecen. Nunca crecen. Y pueden estar llenos de talento, pero nunca crecen. Les pasa como la historia de Ahimas.
y el etíope. ¿Se acuerda de Ahimaas y el etíope? ¿Se acuerda cuando murió, rapidito termino, cuando murió el rey Saúl? Con esto finalizo. Cuando muere el rey Saúl, Absalón, perdón, le tienen que dar la noticia a David. Y llega Ahimaas y le dice a Joab: mi señor, yo iré y daré las nuevas al rey de que Dios ha defendido tu causa de sus enemigos. Y Joab le dice: no irás, porque no es día de buena nueva. Y luego viene Joab y llama a un etíope y le dice: ve tú, corre y di lo que has visto. Y Ahimaas luego le pregunta otra vez a Joab: señor, yo iré y daré las nuevas. Y Joab le dice: no vayas, porque nadie ha ganado hoy. No es un día de buena noticia. En aquel tiempo, si un mensajero daba una mala noticia, le quitaban la cabeza. Y esta era una noticia buena, pero era una noticia mala. Era buena porque ellos habían ganado la guerra, y era mala porque el hijo del rey había muerto. Y por tercera vez Ahimaas le dice: déjame ir y dar las nuevas. Y Juan le dice que no. Y entonces le dice: no me importa, fuere como fuere, yo correré. Nadie lo llamó, nadie lo mandó. Él dijo: a mí me gusta esto, y arrancó a correr. Dice la Biblia que después de eso, cuando estaba el rey en el terrado, un centinela dice: he aquí veo a uno que se acerca. Y David le pregunta: ¿y cómo es? Y le dice: su forma de correr es como el de Ahimaas. Yo le pregunto: ¿quién corrió primero, el etíope o Ahimaas? ¿Pero quién llegó primero? ¿Quién corrió más duro entonces? Porque el etíope arrancó adelante, pero Ahimaas lo rebasó en el camino y llegó de primero. Y el rey le dice: déjalo pasar, porque Ahimaas es hombre de buena nueva. Ahimaas pertenecía, hijo de Sadoc, a un linaje que escogían para dar buenas noticias y los premiaban. Por eso él quería dar la buena noticia. Pero cuando quería que mataran a alguien, el racismo no es nuevo. El racismo no nació aquí en Carolina del Sur, ni en los campos de algodón del sur de los Estados Unidos. El racismo es viejo. Agarraba a un etíope. ¿Sabes lo que es un etíope, verdad? Un morenito. Que corra, que le corten la cabeza. Luego dice que cuando llega Ahimaas delante del rey, le dice: mi señor el rey, Dios ha vengado de mano de tus enemigos. Y el rey no le importaba si habían perdido o habían ganado. ¿Sabe lo que le importaba al rey? Y le dice: el joven Absalón vive. Y dice que se quedó callado. Hay un hebraísmo bíblico que aparece allí, y es cuando le dice: párate allí. ¿Sabe lo que eso significa? Corriste muy bien, corriste muy duro, llegaste de primero, pero lo que viniste a hacer no sirve. Luego dice: veo otro que viene corriendo, déjalo pasar, porque también es hombre de noticias. Llega, y cuando le pregunta al rey: ¿qué viste? Yo vi a tus enemigos regados por la montaña. Y le pregunta: ¿y el joven Absalón? Y el etíope le dice: como el joven Absalón, sean todos los que levantan su mano para con mi señor el rey. Y David dice que se fue al terrado y empezó a llorar: Absalón, Absalón, ¿quién me diera que morir en tu lugar? Enseñanza. A veces una persona puede correr muy rápido y puede hasta adelantarse a otro, y todo el mundo puede creer Dios está con él. Pero este camino del evangelio no es un camino de rapidez, es un camino de resistencia. No depende de en cuánto tiempo tú haces las cosas para obtener algo. Y te vas a encontrar con mucha gente que hace tiempo arrancó a correr, y a lo mejor tú dices: yo no he logrado ni la mitad de lo que aquel está logrando. Pero el secreto no está en cuán rápido alguien consigue algo en este camino. El secreto está en la obediencia, y en que a pesar de que vayamos lentos, saber que fuimos llamados y fuimos encomendados a cumplir un propósito. Los que quieran correr más rápido, que corran. Yo les digo: adiós, nos vemos al final. Pero el que llegue enviado tiene algo que nunca tendrá el que corre por su cuenta. Y es que el que corre por su cuenta jamás tendrá el valor, jamás tendrá el respaldo y jamás tendrá la valentía de hacer lo que tiene que hacer. Pero el que es enviado siempre tendrá el valor, la valentía y la entereza para cumplir el propósito por el cual está. Seguimos la semana que viene. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.